Hola, bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Para mí un enorme placer hoy poder recibir finalmente, luego de tantos intentos, pues ya tenemos finalmente al invitado Alejandro Díaz, solista de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Ya está acá con nosotros. Bienvenido, Ale. Ale, gracias por la invitación. Y bueno, sí, como dices, por fin, ¿no? Por fin compartir contigo y con la escuela y con tantos trombonistas. Finalmente pudimos hacerlo y bueno, ya estamos aquí. Y bueno, mil gracias de nuevo por esta iniciativa y bueno, Pues encantado de bueno, estar nada, acá. finalmente logramos coincidir para hacer esta entrevista con Alejandro que teníamos pendiente ya hace algún tiempo. Pues bueno, además está decir que Alejandro Díaz, no solo para mí, sino para mi familia, una persona muy especial. De hecho, para mis hijos es el tío Ale. Y por supuesto, bueno, que te quieren, que te extrañan, que bueno, siempre recuerdan mucho al tío Ale, en este caso Alejandro Díaz, ¿no? Pues bueno, Ale, muchísimas gracias. Para mí un honor, un placer poder tenerte acá, finalmente en este espacio de la Escuela Latinoamericana del Trombón, donde lo que hemos querido hacer desde un principio, pues bueno, es difundir toda esta historia de vida de los artistas, de grandes exponentes del trombón en Latinoamérica. Bueno, no solo en Latinoamérica, hemos tenido invitados de todas partes del mundo, pero bueno, nos enfocamos en eso, en difundir más que hablar técnicamente del trombón en las entrevistas. Pues bueno, queremos es difundir lo que es las experiencias de vida de todo artista que pasa por acá por la Escuela Latinoamericana de Trombón. Así que pues bueno, bienvenido una vez más. Y como a todos los invitados, pues bueno, ¿quién es Alejandro Díaz? ¿Por qué decidió dedicarse a la música ya como carrera? ¿Por qué el trombón específicamente? ¿O anteriormente hubo algún otro instrumento? Bienvenido, Alejandro Díaz. Gracias, Ale, gracias. Bueno, esa pregunta no la pensé, pero sí la había escuchado, pero es súper complicada porque hacerte una autodescripción, pues bueno, te comento. Alejandro Díaz viene de San Cristóbal, Estado Táchira, ciudad de donde vienen muchos instrumentistas de metal, sobre todo. Pedro Carrero, Pacho Flores, Mayerín Carrero, Jackson Murillo, hay mucha gente, toda la familia Murillo. Y bueno, yo soy oriundo, como diríamos acá, de allá, de San Cristóbal. Nací en una familia relativamente medianamente pequeña en cantidad de músicos, porque solamente mi mamá es directora de una escuela, fue directora de una escuela de labores, ella hace muchas cosas, es una artista, hace muchas cosas con las manos, y mi papá era cantante de un grupo popular de música bailable. Y mis hermanos, mis tres hermanos, que sí fueron músicos, Alex toca la trompeta, Alexander toca el corno o la trompa y Alexis toca la tuba. Y yo, que soy el último, el más pequeñito de todos, decidí agarrar el trombón porque mi papá me dijo que no agarrara un instrumento que no fuera comercial. Me dijo que necesitaba agarrar un instrumento como la trompeta porque con eso no me iba a morir de hambre en ningún sitio del mundo. Pues o sea, yo podía ir para cualquier lado a tocar y a trabajar con una trompeta, pues en cualquier orquesta, en cualquier cosa. Entonces yo iba a tomar la trompeta como instrumento principal, pero
Un día me llevan a un concierto donde Mayerlin iba a tocar, siempre olvido la obra, pero iba a tocar una fantasía, ella estaba muy chiquitica y yo estaba más chiquitico todavía, con un ensamble de metales de ahí. Eso fue creo que fue en la sala de conciertos de la banda del Estado, del Estado Táchira. Y nada, vi a Mayerlin tocando y me gustó muchísimo y le dije a mi papá, nada, yo quiero tocar el trombón. Entonces el papá me dijo, bueno, no, el trombón también es comercial, incluso creo que es hasta un poco más comercial que la trompeta. Entonces nada, me llevó para la escuela de música y bueno, ahí empezó todo esto. Tenía yo 9 años más o menos cuando empecé a tocar. Wow, qué bien. Pues bueno, entonces podría decirse que viendo a Mayerlin fue como que concretaste que Sí, este sería el instrumento que elegirías, ¿no? sí, Pues bueno, claro. nada, genial, buenísimo. Ya quisiera que nos comentes un poco ya de la mano de quién comenzaste los estudios del trombón, cómo fue ese comenzar ya del estudio del trombón. Bueno, cuando yo empiezo a tocar el instrumento, yo iba mucho también con mi papá a su trabajo, a la escuela, a la orquesta de la policía del Estado Táchira, donde él trabajaba, donde él cantaba. Y ahí conocí a todo ese poco de personas mayores, ese poco de viejos, como decimos acá, que eran amigos de él. Y obviamente ahí conocí al maestro Pablo Murillo, que tocaba ahí también. Él tocaba tanto en la orquesta como en la banda del Estado y tenía muchos trabajos. Entonces, yo siempre me sentaba en el piso en los ensayos y a veces cuando iba con mi papá para los toques, me sentaba era al lado de Pablo. Entonces, cuando yo decido a tocar el trombón, casualmente Pablo Murillo fue mi maestro, el que me enseñó. Y bueno, nada, o sea, eso fue un año, cuando yo empecé tenía 9 años y fue un año como difícil porque no había instrumentos y yo no tenía instrumento propio. Entonces nada más no tenía era la boquilla y había solamente un instrumento para 3 personas. Entonces nos turnábamos por semanas ese instrumento y así pues. Pero mi primer año fue casi que solamente con boquilla. A veces vi las clases con la boquilla nada más, con Pablo. Y bueno, ya cuando cumplí los 10 años sí llegaron los instrumentos. Recuerdo que empecé con un King, King creo que era un 3B más o menos, creo que si mal no recuerdo. Y ahí empezó todo, ahí empecé a darle full con lo que era la escuela de música, el núcleo del sistema y bueno, con Pablo, agarraba la mano de Pablo. Bien, y bueno, Alejandro Díaz, pues bueno, yo recuerdo que la primera oportunidad que yo lo vi, nosotros de conocernos como tal, ya personalmente fue muchos años después, pero la primera vez que yo lo vi fue en un encuentro de la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela. En ese momento yo estaba como percusionista por el estado Mérida. Yo todavía no tocaba trombón ni pensaba tocar trombón en ese entonces. Fue cuando se hizo uno de estos grandes megaconciertos que hacía el maestro Abreu, donde reunía gran cantidad de niños. Y ahí fue donde yo conocí a Pedro, a Mayerlin, y estaba un niño muy chiquitito que se llamaba Alejandro Díaz. Bueno, quisiera que nos comentaras un poco cómo fue esa experiencia de llegar a formar parte de la Orquesta Nacional Infantil de Bueno, Venezuela. nada, yo desde pequeño, como siempre, tuve a mis hermanos tocando todo el día en mi casa, pero yo no, o sea, estaba muy chiquito, mis hermanos me llevan a mí entre 7 y 8 años. Los morochos me llevan 7 y el mayor me llevan 8, casi 9. Entonces, siempre fue como muy, cuando entré ya yo más o menos sabía pues cómo se movía la cosa a la música. Y yo a la edad de los 11 años hice la audición a la nacional, o sea, tenía apenas con el tromón un año y un año con la boquilla, o sea, y entré a la nacional y a su vez entré a la Sinfónica Simón Bolívar del Estado Táchira, porque en ese momento fue donde Pedro y Mayerlin y todos ellos se fueron a vivir a Caracas. Entonces, bueno, entré ahí y también estuve tocando con Pablo en esa orquesta y con mi primo que se llama Pedro Díaz.
Cuando yo quedo en la Nacional, yo entro como trombón bajo a la Nacional, pero tenía un KIN 3B. Entonces yo era muy chiquitico y ahí fue donde conocí a mi gran amigo Edgar García, que eso fue hace ya casi 24 años, no sé, que nos conocimos. Y ahí empezó todo. La experiencia fue muy bonita porque debo confesar que yo soy como un trombonista bajo frustrado. O sea, siempre me ha encantado el trombón bajo, pero lo llegué a tocar, pero con un tenor. Y nunca, nunca, nunca logré el sonido del trombón bajo. Entonces, en ese momento, recuerdo yo que ya yo tenía 2 años o 3 años en la Nacional y llegó Francis Cose y me bajó de la tarima horrible porque él llegó con ese sonidote y tal, no sé qué, y bueno, a mí me ascendieron al segundo trombón, como decimos acá. Y ahí empezó todo, empecé a conocer a la gente que se llama Melissa, y a todos mis amigos. Y ahí cuando entró Francisco, yo recuerdo que entraron éramos como 10 o 12 y ahí conocí a mucha gente que ahorita muchos de ellos ya no tocan trombón, uno es chef, el otro es empresario, y bueno, quedaron amistades muy bonitas, pues, pero fue ruda porque yo quería ser trombón bajo, pero perdí la pelea y bueno, ahora soy, ahora soy primer trombón, ahora, pero bueno, cosas que Qué pasan. bueno. Así es. Pues bueno, vamos a hacer la primera pausa para escuchar un poco del trabajo de Alejandro Díaz y seguimos con más de experiencia de vida de este gran artista desde Venezuela, trombón solista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Así que vamos a ver este primer trabajo de Alejandro Díaz y seguimos con más de su vida. Y seguimos con más de Alejandro Díaz desde Venezuela, trombón solista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y pues bueno, Ale, ya hablamos un poco de lo que ha sido tu experiencia durante la infancia con el trombón. Comenzaste muy temprano, la fortuna de que tuviste desde un principio grandes maestros que te formaron en el trombón y creo que eso tuvo que ver también en el avance tan rápido que tuviste. Pero esta parte, en esta segunda parte, quisiera que ya nos conversaras un poco cómo fue ese avance ya. Más adelante, por supuesto, sabemos que te mudaste a la ciudad de Caracas. Ya en vez de ser la Orquesta Sinfónica Infantil, Nacional Infantil, pasó a ser la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. Y pues bueno, ya comenzaste a hacer vida en la capital del país. ¿Cómo fue tu llegada a Caracas y cuáles fueron las modalidades de trabajar a partir de allí? Bueno, cuando yo me quería venir a Caracas a vivir, fue cuando yo tenía como 15 años, más o menos. Pero mi papá no me dejó porque él me dijo que hasta que yo no fuera bachiller, no me iba a dejar salir de San Cristóbal. Entonces, tuve que terminar el bachillerato y luego, como a los 16 años, casi 17, fue que me vine a Caracas. Me vine a Caracas, ya yo había estudiado con, bueno, como te dije, con Pablo, en la Nacional tuve muchas clases con Luis Collins, con el maestro Antoine Duhamel, que en paz descanse. Y bueno, cuando yo me mudo a Caracas, yo me vengo, primeramente fue a estudiar a la universidad, al IUDEN en ese momento.
y audicionar a la Simón Bolívar, que era como el sueño que todo el mundo tenía en ese momento. Entonces, yo llego a Caracas, lo primero que hago es entro a la universidad, audiciono a la Simón Bolívar, pero ninguno quedó. Éramos como 8 que audicionamos y quedó desierta. O sea, en eso estaba Rudy Sandoval, Francisco Blanco, Edgar García, Joel Martínez. O sea, habíamos varios que audicionamos en esa primera audición que no quedamos. Por supuesto, eso fue como una cachetada, porque, ¿sabes? Uno a esa edad te decían que eras súper talentoso, que te merecías el mundo, que no sé Sí. qué, y entonces el primer frenazo, la primera mano en el pecho, como que no quedas, ya eso es como una experiencia que algunos las toman mal y otros la toman bien. O sea, yo en ese momento la tomé por el lado, digo yo bien, porque yo quería entrar. Yo dije, bueno, yo tengo que quedar y que toda esta gente que me dijo que no se arrepienta de haberme dicho que no. Entonces, bueno, empiezo a estudiar en la universidad con el maestro Domingo Pagliuca, persona que le debo mucho. Así que todo lo que soy ahorita se lo debo tanto a Pablo como a Domingo. A Pablo porque fue el que me formó y a Domingo porque fue el que me pulió, por decirlo de alguna manera. Y bueno, al año siguiente, sí, cuando yo tenía 17, ya como 7 meses antes de cumplir 18 años, entré a la Simón Bolívar. En ese momento se divide la Simón Bolívar, porque ya entró casi que todo, como dijiste, toda la Nacional Juvenil entró en ese momento. Entonces se dividió la orquesta y prácticamente la Simón Bolívar de Venezuela es la nacional de esa época, del 98, con alguna gente que varió, pero la gran mayoría era la misma gente de la nacional. Claro, y mientras estuviste ese tiempo, antes de entrar a la Sinfónica Simón Bolívar, ¿dónde hiciste práctica orquestal? Yo en la Simón Bolívar del Táchira, porque yo vivía en el Táchira, en San Cristóbal, y tocaba en la Nacional. Entonces lo que hacía era viajaba mucho a Caracas desde Ya, niño y tocaba en las dos orquestas. ya, pero en lo que llegaste a Caracas no, no formaste parte de alguna de las juveniles mientras entrabas a la Simón No, Bolívar. no, no. No, yo dije que no iba, yo quería entrar a la Simón Bolívar y dije voy a entrar a la Simón Bolívar. No estuve en ninguna otra orquesta. Y sí toqué muchas veces con la Sinfónica de Venezuela, con Domingo, que me llevaba, o sea, me decía, Alejandro, esta semana vas a tocar conmigo, y me llevaba a tocar con él en la Sinfónica de Venezuela, hasta que un día estuvimos conversando y yo le dije, maestro, me encantaría entrar a esta orquesta, pero no, mis amiguitos están allá, entonces necesito que me prepare. Entonces él me dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres, está bien, yo te preparo. Él me preparó y cuando él me preparó, gané, entré. Qué bien, qué bien. Y bueno, ya en este transcurso, bueno, quizás, bueno, para nadie es secreto, muchos en Latinoamérica conocemos el éxito de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de la cual, pues, por supuesto, yo también gocé de ese privilegio de participar en algunas ocasiones como invitado, tanto de la B como de la A, que recuerdo que justo también con Alejandro compartimos mucho en una gira que hicimos para un estreno de una ópera en Viena. Estuvimos, ¿qué? Como un mes allá, ¿no? Algo así fue. Un Sí. mes exactamente. Y conjuntamente en la fila éramos Alejandro, Obed en el trombón bajo y estaba yo como segundo trombón. Y tú, Sí, con una vestimenta que por allí tengo la foto que bueno, no la voy a mostrar acá porque por favor. Estábamos más gordos, creo yo. bueno, yo aumenté estos últimos meses un poco. Sí, No tanto como tú, pero sí aumenté un poco. no, sí. Pero bueno, bueno, seguimos en la conversación. Pues bueno, esto, lo que decía para muchos, pues bueno, han podido evidenciar que el éxito rotundo que tuvo la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, prácticamente recorriendo todo el mundo de la mano de Gustavo Dudamel. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de haberte presentado en los mejores teatros del mundo? Uf, eso fue un reto, en realidad. Eso fue un reto porque mi primera experiencia como
primer trombón fue en el 2005 con la segunda de Mahler, con Simon Rattle, aquí en Venezuela, en la sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Y en ese momento el quinteto de metales Simón Bolívar, que era donde pertenecía Pedro, que era el principal, o sea, Pedro siempre ha sido el líder de la fila, él en ese momento no estaba, porque ellos estaban en Londres, creo, en Inglaterra, en una competencia ellos se ausentaron en lo que fue el pre al concierto, pues en el seminario, en la preparación. Y me tocó a mí hacer los solos de la segunda Mahler y todo esto, pero entonces, claro, yo venía con experiencia de tocar primer trombón en San Cristóbal, pero nunca había tenido la oportunidad de tocar con una orquesta y con esa presión tan grande, pues era el maestro Simon Rattle, que además que estaba el maestro Simon Rattle dirigiendo, entonces estaba Gustavo en el público y estaba el maestro Abreu al lado del maestro Rattle, así viendo a ver quién, ¿sabe? Montando presión. Entonces, eso fue un gran reto para mí. Mira, ¿cómo fue? Perdón que te interrumpa, pero es que mira, yo recuerdo porque, fíjate, en ese momento, para nosotros, muchos de los que estábamos en provincia, primero estaban todos los coros, ¿no? Ah, verdad, Estaban todos sí, los coros. recuerdo. Y yo estaba, no sé, no recuerdo qué fue, me parece que era una clase con domingo y luego fuimos al ensayo. Y no se me olvida la primera vez que tocaste do, fa, ¿no? El solo bueno, no, del cuarteto en ese momento, ¿no? Me imagino cómo te sentirías en ese momento la primera vez de tocar eso bajo No, la batuta de Rato. Ale, Ale, yo te puedo confesar y no me da pena decirlo que yo estaba que me orinaba en los pantalones de los nervios que tenía. O sea, y no me salía los solos porque yo temblaba, o sea, era demasiada presión. Entonces, también tuve mucha ayuda del maestro Tomás Clamor, que fue también el preparador, que, claro, también pertenecía en ese momento a ese ensamble de metales. Cuando yo llego a Caracas, entré a ese ensamble de metales y él fue el preparador. Entonces, claro, fue como que el preparador mientras llegaban los del quinteto, los super solistas, como yo les decía en ese momento, que eran los principales, está Pacho, Giancarlo, Lewis, Payares y Pedro. Entonces, claro, yo dije, bueno, cuando llegue Pedro ya toda esta tormenta se acaba porque yo no voy a estar metido aquí. Pero Tomás Clamor dijo, no, o sea, si yo estoy preparando a esta gente es la que tiene que tocar. Entonces ahí fue el debut tanto de Tomás Medina como mío. Y bueno, en la tuba estaba mi hermano Alexis Urbina, y en el cor, no recuerdo quién tocó, creo que sí, al final tocó Payares, pero los del quinteto al final no tocaron los solos. Entonces, claro, ahí cuando arranca, fueron dos conciertos, me acuerdo, que en los conciertos, pues yo estaba rezando y antes de los conciertos, y entré así, claro, en la sala full. Yo no sé cuánto es la capacidad de la Ríos Reina, pero deben ser por lo menos 1000 personas o un poco más, 1500 personas que me estaban viendo en ese momento. Bueno, sentía yo que me estaban viendo solamente a mí. Entonces, todo salió muy bien y ahí arranca mi carrera como primer trombón. Entonces, claro, empiezo a turnarme con Pedro, ya empiezo yo a drenar los nervios, todo esto, y bueno, cuando empiezo a tocar solos afuera, ya estaba un poquito más calmado, porque también me tocó tocar con Claudio Abado, con Lorin Macel, todos ellos que eran personas muy estrictas con lo que querían. Entonces, claro, o sea, cuando tú estabas tocando en lo más piano que podías, entonces te sacaban la mano, hey, trombón, muy duro. Entonces ya tú casi que tenías que no dejar de tocar para gustarle. Claro. Entonces, todas esas cosas fueron experiencias, aprendizaje que cuando me toca por lo menos tocar la segunda de Mahler en los proms, que ahí eran 5000 personas, más la transmisión en vivo, que eran como 10.000 personas que estaban viendo,
Entonces ya yo estaba un poco más tranquilo. Además que eso fue una época bastante movida, pues entonces ya estaba como que no estaba tan pendiente de tocar todas las notas, sino más bien disfrutar y estaba cansado y todo este tipo de cosas. Ah, y Ale, cuéntanos un poco, bueno, nosotros hemos escuchado ya algunas experiencias, pero para ti, ¿cómo fue? O sea, cómo nos puedes resumir tú cómo era la preparación de las pregiras? Porque sabemos que la Sinfónica Simón Bolívar no solo se preparaba con un repertorio, se preparaba con mucho repertorio para una sola gira. Entonces, en ocasiones todos los Mahler, en ocasiones todos los Beethoven, o en ocasiones todos los Tchaikovsky. Entonces, ¿cómo era esa preparación previa a una gira de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en cuanto a cantidad de horas de ensayo, horarios, talleres? ¿Cómo era eso? Bueno, con la Simón Bolívar no fue tan rudo que como con la Nacional. Claro, en la Nacional éramos unos niños y obviamente necesitábamos más preparación. Pero en la Nacional lo que hacía era que nos metían en un hotel a todos los niños y nos llevaban a ensayar desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Bien sea talleres, al final ensayos generales, bueno, obviamente con las pausas de las comidas y las meriendas y todo esto. Pero con la Simón Bolívar al principio fue más o menos así, o sea, no nos metían en un hotel porque ya todos vivíamos en Caracas, pero sí era en las mañanas y en las tardes que hacíamos el trabajo de la preparación. Afortunadamente y gracias a mi padre que elegí el trombón y no tocaba en todos los repertorios, por lo menos en las 9 sinfonías de Beethoven yo tocaba en los festivales que hicimos, normalmente los hacíamos Pedro, Francisco y yo, y tocábamos, ¿qué? En la quinta, la sexta y en la novena, más nada. Entonces, en los Mahler siempre hubo una rotación entre Pedro y yo, y igual en los demás muchachos. Si yo tocaba de las 9, bueno, sí, nunca hicimos las 10. De las 9 sinfonías tocaba yo, bueno, la cuarta no lleva trombones, pero tocábamos 4 y 4, así. Ya. Entonces siempre fue como relajado en la parte de la preparación, porque cuando preparaba, de repente un día preparaban tercera y quinta y yo no tocaba en la tercera y en la quinta, sino tenía que Pedro ir todo el día. Entonces de repente yo iba al otro día a las demás y así. Pero la gente, por lo menos de la cuerda y los demás, sí estaban ahí como un clavel y bueno, ahí sembrados, como diríamos acá. Así es. Y bueno, y para Alejandro Díaz, digamos una de estas anécdotas, antes de ir a la segunda pausa, ¿qué anécdotas o menciónanos tres anécdotas que recuerdes que te marcaron mucho, ya sea un teatro, ya sea algún concierto en específico, alguna gira? Nómbranos tres anécdotas que recuerdes que sientas que marcaron tu vida profesional. Bueno, mi vida profesional, es que son muchas anécdotas, pero las que tengo así fue la segunda de Mahler en los proms, que yo no me sentía como un músico académico clásico, yo me sentía como, no sé, Michael Jackson entrando a un estadio, porque la cantidad de los aplausos fue lo que me tranquilizó. O sea, cuando yo entro a la sala que está entrando la orquesta, yo sentía la ovación de la gente y eso a uno como artista pues lo motiva a dar lo mejor, ¿no? Porque sabes que es muy feo y desagradable entrar a una sala donde nadie te aplauda o que todo el mundo esté así con cara de dormido, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, esa euforia me contaminó y no solamente a mí, o sea, me dieron ganas de hacer lo mejor que yo podía. Esa fue una de las experiencias muy bonitas. Eh, Otra experiencia sí que no, que yo recuerde fue este, mi primer viaje, que eso nunca lo voy a olvidar, o sea, eso nunca lo voy a olvidar porque era la primera vez que salía del país, eso fue cuando yo tenía 11 años, por cierto, de hecho, con la Nacional, que ahí conocí gente nueva que no había visto, porque el seminario, pues normalmente uno andaba con sus amiguitos, pero en el viaje ya uno compartía con más gente. Eso fue a Francia e Italia en el 98, en el año 98. Y otra experiencia sí,
Este, ya de grandes, estoy hablando de 5 o 6 años atrás, fueron los retos de los festivales que se hizo, que ya tú los dijiste, de los Tchaikovsky, los Beethoven y los Mahler. Fue un reto muy, muy bonito. Y sobre todo en los Beethoven, porque estábamos tan libres que nosotros echando rochela por ahí y los demás trabajando. Entonces, en uno de los conciertos, Pedro y Francisco me van a matar por decir esto. En el concierto de la novena Beethoven, casi no llegamos. O sea, eso no lo voy a olvidar porque es que estábamos de rumba el día anterior y al otro día, claro, no era el concierto. Mira, eh, yo me imagino a René con el radio a punto de romperlo. no, era como un concierto familiar, un family fun concert, algo de eso así, que era para los niños y se tocaban por partes y tal. Y bueno, Pedro, Francisco y yo llegamos en la raya, o sea, fue una cosa que llegamos casi que con la orquesta dentro armando los trombones y entrando, eso nunca lo voy a olvidar, pero ese, te lo digo, que fue de los mejores conciertos de mi vida porque lo disfrutamos tanto, bueno, ya sabrás el estado que estábamos, lo disfrutamos tanto que, porque estábamos amanecidos, o sea, estábamos este, casi que en las nubes. Y bueno, otra sí que te puedo decir es mi concierto que creo que ha sido el mejor con Claudio Abbado, que fue la Patética de Tchaikovsky en Lucerna. Fue una energía muy, muy, muy brutal. Oh, increíble. Bueno, y estoy seguro que podríamos hablar aquí de más y de más anécdotas y experiencias que ha vivido Alejandro. Pero bueno, como todo tiene límite de tiempo, pues bueno, nosotros tratamos de hacer un pequeño resumen acá de lo que es la vida y anécdotas de este gran artista. Que por cierto, vamos a hablar más adelante, vamos a hacer la siguiente pausa para ver otro video más del trabajo de Alejandro Díaz, y vamos a hablar un poco de cómo fue su entrada hacia la marca Time, y algunas más experiencias de vida también. Y proyectos, por supuesto, que tiene a corto, a mediano y a largo plazo. Así que vamos a la siguiente pausa para ver un nuevo video de Alejandro Díaz y seguimos con más.
Excelente video y aquí seguimos con más de Alejandro Díaz desde Venezuela. Y pues bueno, Alejandro, hemos conocido de manera muy resumida parte de lo que es desde tu vida, desde tu formación y todo el andar de este joven, porque digo todavía muy joven trombonista, con que inició una carrera pues demasiado exitosa desde muy temprana edad. Vuelvo y repito, esto parte en agradecimiento a los grandes maestros que tuviste desde un principio, el apoyo, por supuesto, de tu familia, que esto no hay que dejar de comentarlo. Muy importante esto, el apoyo familiar, siempre lo reitero. Y pues bueno, nada, quisiera que conversáramos ya un poco más no solo ya de Alejandro, el trombonista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, sino ¿qué otras actividades en las cuales has podido disfrutar como trombonista invitado, ya sea en festivales con otras orquestas? También la parte como docente, que eso no lo hemos conversado, también sabemos que está también trabajando con Pedro en la Escuela Nacional de Trombón, así que quisiera que hablemos un poco sobre eso, las invitaciones y tu parte y la parte pedagógica de Alejandro Díaz. Claro, claro. Bueno, nada, cuando seguimos así como por tiempo, ¿no? Cuando yo entro a la Simón Bolívar, empiezan invitaciones en las orquestas nacionales acá en Venezuela y bueno, tuve la oportunidad, ya tú lo mencionaste, de viajar a Viena con la Sinfónica de Lara, que fue un proyecto muy bonito también. Y de ahí conocí gente, compartí contigo, sobre todo, bueno, Obed ya lo conocía de antes, pero en ese momento me quedé con él en el cuarto, en la habitación, y fue una experiencia bastante bonita. Después de toda esta cantidad de cosas, bueno, con los grupos de cámara también tuve la oportunidad dentro de los viajes de la orquesta hacer cosas con el quinteto de metales donde yo tocaba y con el ensamble de metales que también hicimos muchas cosas, viajes, eh, grabaciones de disco, DVD, todas estas cosas. He tenido la oportunidad de tocar con el ensamble de metales de Carabobo también, de Valencia, con el que también tuve la oportunidad de ir 2 veces al curso de Epsival en Francia y al CIRA en España. Ahí conocí muchos maestros, estudié con muchos maestros, además que la orquesta también traía, el sistema también trajo muchos maestros acá al país. Los grandes maestros, Olaf Ott, Bruno Flahut, todos estos festivales que hicimos allá en Barquisimeto y todas estas cosas. Y bueno, recientemente cuando la situación en Venezuela, hace, no sé, 4 o 5 años, que nos afectó ya de una manera bastante fuerte, yo decidí empezar a buscar mis viajes, mis cosas, mis proyectos. Y empecé a audicionar a orquesta, a concursos. Yo audicioné, yo mandé mi postulación a concursos en Italia, donde no pude asistir por todo el tema del dinero, el pasaje y todas estas cosas que se me hizo complicado y no pude asistir. Ese concurso lo ganó mi amigo Milton, José Milton Vieira, en Italia. Ese concurso recuerdo que lo ganó él. Y bueno, empecé a hablar con los representantes de la marca, Tain, a pedir ayudas, recomendaciones, y Max me dijo, bueno, si quieres salir, ¿por qué no audicionas a Malasia? Que allá está Zachary Bon. Entonces yo le dije, sería una buena idea. Y me puse en contacto con Zach. Zach me dijo todo lo que tenía que hacer, cómo tenía que grabar, me ayudó bastante, de verdad, Zachary Bon en ese momento me dijo las cosas puntuales que tenía que hacer. Me encerré a estudiar, mandé mi audición y gracias a Dios gané un trial, lo que ellos le llaman una prueba corta antes de hacer el periodo de prueba.
Eso fueron 6 semanas que me llevaron a tocar como trombón principal de sección. En ese momento que yo gané que me dieron el trial, yo estaba solo en ese momento, como único participante, como único candidato. Pero a las 2, 3 semanas después llegó mi amigo porque hemos establecido una muy bonita amistad virtual, porque nunca lo he visto, pero sí hablamos de vez en cuando. Ricardo Moya era el otro participante, entonces te podrás imaginar que no la tuve fácil. Claro. Entonces, bueno, al final ni él ni yo, o sea, tuvimos votos divididos y no quedó nadie. Entonces, bueno, pero a mí me ofrecieron hacer el trial de segundo trombón, entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento. Yo estoy de trial esperando todo el tema de la pandemia y toda esta cosa. Ha retrasado lo que es el meeting para ver si me dan el trabajo o no. Okay. Eso, bueno, va para largo por todo este tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, fui a Argentina hace 2 años, 2 años más o menos, y fui finalista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón. Llegué a la final con un muchacho que se llama Axel, no recuerdo el apellido, que es muy bueno. Todo mi respeto y mi cariño para él. Y también quedó desierta, o sea, no nos eligieron a ninguno de los dos. Y proyectos así, mandé audiciones a Qatar, pero todo el tema de la pandemia, Claro. como te digo, ha paralizado todo. Y bueno, clases, como me habías mencionado, yo estuve dando clases en la Escuela Nacional hasta que hubo un momento que por tantos viajes no podía como que hacer las dos cosas y tuve que dejarlo. Ahorita lo que estoy haciendo es dando clases online y bueno, al que puedo ayudar acá en Venezuela, cuando me lo piden, pues me reúno con ellos y simplemente les doy unas clases, unas cosas. Genial, qué bien. Y bueno, coméntanos un poco ya, hablando específicamente de la faceta actual, por supuesto en el contexto de pandemia, a muchos nos ha tocado cambiar y reinventar y hacer, buscar qué hacer en casa para mantenernos, primero mantenernos activos, mantenernos técnicamente hablando también. ¿Qué ha hecho Alejandro Díaz mientras este encierro obligatorio que hemos tenido debido a la pandemia? Bueno, lo primero que he hecho es deprimirme. Deprimirme y buscar opciones para salir adelante. Pero a mí siempre, no sé si es que yo tengo a mi papá siempre al lado como un ángel, que estoy seguro que sí, pero siempre algo me da como un choque en algún momento que me dice, epa, pendiente. Entonces, siempre me pasa lo mismo. Cuando yo estoy así desanimado, como que, cónchale, no, ay, tengo que hacer otras cosas, tengo que hacer gasolina, cualquier tipo de cosa, siempre hay algo que me dice aquí en mi mente, un pajarito, no sé, hey, el tromón, el tromón, el tromón. Entonces, de los últimos meses para acá me puse a estudiar este, como un loco y casi que estoy montando videos diarios. Entonces, eso es lo que me ha motivado y gracias a eso he tenido invitaciones de todos estos amigos que te digo, de Ricardo, de Peter Steiner, de un amigo, de otros amigos que tengo en Estados Unidos, en Europa, a hacer cosas en conjunto. Y entonces, claro, ya cuando tienes que grabar una cosa con ellos, un video con ellos, ya tú no puedes darte el lujo de estar todo el día acostado, deprimido, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que me ha tenido como que activo en el sentido de que tengo que ponerme los patines porque si no, no me dejan botado, ¿entiendes? O sea, no, tengo que ponerme a estudiar bastante para estar al nivel, a la talla. Claro. Y No, bueno, eso es lo que tengo. aparte de que, bueno, eso lo hemos visto nosotros tanto en tus redes como también lo han comentado
a veces cuando hacemos las rutinas en vivo con algún maestro invitado o sencillamente cuando yo hago algún calentamiento por la escuela latinoamericana, hay gente que comenta allí que me motivé a estudiar porque escuché a Alejandro Díaz el video que montó ayer, o por ejemplo, bueno, ahora estás haciendo los videos de Rochut que hace Peter Steiner con su novia, y pues bueno, mucha gente a raíz de los videos de Alejandro Díaz se ha motivado en Latinoamérica a retomar Rochut. Entonces, por poner un ejemplo, puede ser eso, pero han visto otros videos de Alejandro tocando otras cosas. Entonces, esto en parte, pues tú has motivado, sin darte cuenta, has motivado a jóvenes en Latinoamérica a seguir, a retomar. Pues bueno, o sea, en este momento creo que deberías sentirte fuera de que, bueno, esto nos deprimió a todos. O sea, esto no hay secreto, aquí no Sí, hay secreto. Lamentablemente no es lo mismo estar en casa, estudiar en casa, que tocar al aire libre o tocar en un teatro no es lo mismo. Pero sin embargo, bueno, pues te quiero que sepas que tú has tenido ese alcance, sin darte cuenta, has tenido el alcance a través de tus videos, de motivar a muchos jóvenes en Latinoamérica. Ayer justamente escuchábamos a unos jóvenes por la transmisión que estamos haciendo del festival en Ecuador. Mucha gente nos escribía por el mensaje por privado donde preguntaban que si tú ibas a estar en ese festival, cosas como esas, por ejemplo. Entonces quiere decir que sí, hay mucha gente que está siguiendo lo que estás haciendo actualmente y esperamos que lo sigas haciendo, porque bueno, ya vemos que estás motivando a mucha gente. Así que, pues bueno, Ale, lamentablemente, como todo tiene su final, pues bueno, esperamos nosotros tener más adelante otras actividades conjuntamente contigo. Estoy seguro que así será. Mientras, pues bueno, yo los invito a que visiten todas las redes de Alejandro Díaz. Alejandro Díaz en Facebook tiene su página oficial, que igual al final de la entrevista vamos a pasar la imagen de las redes, de las distintas redes, tanto el canal de YouTube como las redes en Facebook, en Instagram. Sin embargo, los invitamos a que sigan su página oficial en Facebook y se suscriban a su canal de YouTube, donde a diario Alejandro Díaz está subiendo mucho material a través de videos que te pueden interesar, te pueden sugerir muchas modalidades de cómo tocar, en este caso Rochú, en este caso cualquier otra pieza tradicional venezolana que también lo ha hecho. Así ahorita también estoy haciendo los retos, el reto del Bach, el Bach Challenge, que son las suites de cello de Bach, y que es un reto que se me ocurrió también porque siempre he como que respetado mucho esa música. Entonces, y aprendo día a día cada vez que toco una y toco otra, quiero volver a grabar las que ya hice porque siento que no las hice bien y así voy. Entonces, así es. también los puedo invitar a que se unan a ese reto porque es súper interesante. Así es, pues bueno, les recordamos entonces, visiten todas las redes del maestro Alejandro Díaz, muy fácil, ponen Alejandro Díaz y es el primerito que les sale allí, tanto en Instagram como en Facebook, está fácil de conseguir. Así que bueno, los invitamos, suscríbanse a su canal de YouTube, vean todos los videos que tiene Alejandro allí, son todos súper, súper interesantes y por supuesto la ejecución súper profesional de Alejandro, pues bueno, incomparable, de verdad que muy digno de admirar el trabajo que estás haciendo, el trabajo que has hecho. Mucha gente aunque tú no lo creas, acá nos escribe mucha gente que te admira. Recuerdo que en una ocasión tratamos de hacer en vivo una rutina de estudio que no se logró, sin Sí. embargo tú la grabaste y la montamos en YouTube, pero de ahí quedó como que la gente, bueno, queremos más de Alejandro. Entonces es posible que, bueno, estemos programando si la señal del internet no lo permite, porque, bueno, en Venezuela hay una dificultad con el tema internet, lamentablemente, pero vamos a ver si podemos programar alguna actividad, porque la gente pide mucho de Alejandro Díaz, y no te lo digo porque tú estés acá, ni porque seas muy amigo mío y casi que mi hermano, pero es así. La gente pide mucho más de Alejandro Díaz desde aquel momento que no se pudo concretar bien esa rutina en vivo que quisimos hacer. Así que muchísimas gracias, Ale. De verdad que para mí un privilegio, un honor haberte tenido acá, finalmente en la Escuela Latinoamericana de Trombón. Y pues nada, esperamos programar una actividad contigo muy pronto. Claro que sí, claro que sí. Y a todos nuevamente, visiten las redes de Alejandro, que a diario está subiendo material muy bueno. ¿Ok? No, gracias a ti, Ale, por la invitación, por la excelente entrevista
Y sí, bueno, honrado de que me digas esas cosas, que bueno, que al final yo creo que de la vida se trata de eso, de motivar y de ayudar a los demás. Y bueno, como está más, de más decirte que estamos a la orden, a lo que se necesites y como tú dijiste, somos familia prácticamente. Te mando un gran abrazo a ti y por supuesto a todos los niños y a Lorena. Este, y bueno, nada, los quiero mucho y gracias por este espacio y por la oportunidad. Esperamos que no sea la primera ni la última, ¿no? No, seguro que no será así. Así que, pues bueno, estén atentos de que seguramente en las próximas semanas estaremos planificando una nueva actividad con este gran maestro Alejandro Díaz desde Venezuela. Y para despedirnos, pues bueno, los invitamos a que estén pendientes de todas las transmisiones de esta semana, ya que estamos por llegar al artista número 200. Alejandro Díaz no lo contamos hoy, porque ya Alejandro estuvo en una primera oportunidad con nosotros. Él es parte de los 196 que llevamos hasta ahora de artistas que han estado acá presentes en la Escuela Latinoamericana de Trombón. Y pues bueno, estén pendientes porque este domingo tendremos como invitado número 200 nada más y nada menos que al gran Jürgen Van Ryan. Así que estén pendientes de todos los invitados que tenemos para esta semana y los invitamos a que no se despeguen de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Así que muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, Ale. Un fuerte abrazo para ti también. Gracias a ti, gracias a ti. Bye.